Bienvenidos y bienvenidas al espacio ambiental de la televisión pública de Canal Capital, en la franja de análisis. Como todos los viernes a las 8:30 de la noche, con repetición a la medianoche y los sábados a la 1 de la tarde, hoy venimos con una entrega muy interesante en el mes de los humedales. Este mes ha sido un mes donde hemos analizado varios aspectos del manejo del agua y de la política integrada del recurso hídrico. Y precisamente hoy vamos a profundizar sobre ese tema. Y tenemos como invitados en nuestro panel a Ernesto Gull, director del Instituto Quinaxi, a Diana Rojas, coordinadora del proyecto Suizagua, y Julio Fierro, geólogo, y me encanta que los geólogos estemos tan interdisciplinariamente, profesor de la Universidad Nacional Instituto de Estudios Ambientales. Bueno, como ustedes ven, es un panel que además viene con otras entrevistas con la empresa de Acueducto y Alcantarillado, Francisco Canal y Germán Galindo, expertos también en el tema, y una muy bellísima nota en el Colegio Marsella, al sur de Bogotá, en que los niños nos muestran cómo se maneja el agua lluvia. Vamos entonces a empezar para poner el tema Ernesto Gull, ¿cómo se está gobernando las aguas claras y las aguas oscuras? Porque es que tenemos que entender esto como un todo. Usted que es experto en este tema, ¿cómo ve en este momento el marco institucional para este manejo? Así es, Margarita, esto es un todo, esto es una integralidad. Y parte del problema de las aguas en el mundo y en Colombia es el de la administración, el de la gobernanza del agua. Porque la verdad es que nuestros sistemas de gobierno y de manejo del agua no responden a la integralidad ni del ciclo hidrológico ni del ciclo de uso del agua. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos logrado en muy buena medida superar problemas de abastecimiento de agua potable para mucha gente, sobre todo en las ciudades grandes. Pero la parte que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales, que digamos es parte de ese ciclo de uso del agua, pues simplemente lo desconocemos. Apenas algo así como un 4 o 5% de los municipios colombianos tienen alguna forma de tratamiento de sus aguas residuales. Bueno, eso es muy grave, porque finalmente lo que nos dice Ernesto Gull es que estamos botando a los ríos, a los humedales, a los lagos y hacia el mar agua que no está tratada. Esto es un problema de la gobernanza del agua que realmente invitamos a las entidades que les compete y sobre todo a los municipios, porque finalmente son los municipios donde tienen que empezar a tratar el agua para que aguas abajo no le llegue el agua sucia a los vecinos de la cuenca. Diana Rojas, es muy interesante el proyecto que usted está coordinando porque lo mira desde el sector empresarial y están poniendo en práctica el concepto de huella hídrica. Sí. ¿Cómo es eso? Para que los televidentes entiendan qué es ese concepto de la huella hídrica. La huella hídrica lo que busca es visibilizar precisamente el agua que está asociada a la producción de un objeto o la generación de un servicio. Es todo el agua que no vemos. Por ejemplo, para la producción de un jugo de fruta. No es solamente el agua que está contenida en ese recipiente, sino fue el agua que fue necesaria para producir esa fruta, el agua que fue necesaria para producir esa botella, para producir el papel de la etiqueta, la tinta de la etiqueta y la tapa, el transporte. Entonces una serie de procesos que están asociados a lo que consumimos, que realmente como no lo vemos, no sabemos que cada una de las cosas que utilizamos, los celulares, la ropa, el papel, todo tiene una cantidad de agua, consume agua y también contamina el agua, porque como lo decía el doctor Ernesto, no es solamente ver cuánta agua se consume, sino cómo estoy yo alterando la calidad del agua cuando estoy generando un producto o un servicio, ¿no? Bueno, eso es muy importante porque si hay un proyecto piloto, que además es en la alianza con la cooperación suiza, que puede enseñar y puede mostrar resultados para tomar mayor conciencia de cómo es ese uso del agua que entra y el agua que sale, a ver cómo se reduce. Creo que vamos a poder explayar, que usted nos puede dar un par de ejemplos más adelante. Bueno, Julio Fierro, la gente se preguntará qué hace un geólogo hablando del agua, porque finalmente pues uno ve el agua de superficie, ve los humedales, pero no ve el agua de subsuelo. Entonces cuéntenos usted cómo se integra, cómo es parte de este mismo sistema integrado el tema del agua del subsuelo. El tema del agua del subsuelo también tiene que ver con algo que mencionó Diana y es el hecho de lo que no conocemos porque no es visible. Hay una complejidad muy grande en el entendimiento de cómo se mueve el agua
al interior de las montañas. Ese desconocimiento lleva pues a una gestión bastante deficiente. Entonces quizá desde puntos de vista académicos lo que esperaríamos es que en este país megahídrico la mayor parte de agua subterránea, la mayor parte de agua dulce, que es la subterránea, estuviera ya con un nivel de entendimiento aceptable para saber cómo gestionamos, cómo la manejamos, cómo podemos insertar actividades sectoriales o cómo esas aguas subterráneas son definitorias en políticas de conservación, en definiciones de zonas de preservación, parques, zonas de reserva forestal, etcétera. Pero no hay ese conocimiento, desafortunadamente. ¿Usted dice que es muy mayor deficiente. el agua que está por debajo de la tierra que la que está por encima? Sí, en Esto términos de mucha agua gente no dulce. lo sabe porque cree que ve mucha agua, pero no tiene ni idea que lo que no se ve es parte de ese sistema hídrico. Pero entonces, Ernesto Gull, con lo que dice Julio, tenemos los PONCAS. Esto es un acrónimo que mucha gente no sabe qué es, pero es el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca. Así es. Sí. ¿Usted cree que las aguas subterráneas se consideran en el PONCA? Pues como decía Julio, realmente el conocimiento que tenemos de las aguas subterráneas en Colombia es muy fragmentario. Y realmente lo que los POMCAS están haciendo fundamentalmente es tocar el tema de las aguas superficiales. Por eso se llama de la cuenca, no necesariamente una cuenca subterránea coincide con una cuenca superficial. Entonces ahí hay una serie de complejidades en el manejo de todo el recurso que yo quiero insistir en que hay que mirarlo integralmente, eso es como algo fundamental, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que el PONCA, por ejemplo, que es una obligación que tienen que cumplir las corporaciones ambientales, Sí. Generalmente no se articula con los planes de ordenamiento territorial y de uso del suelo de los municipios. Entonces, hay un rompimiento entre la estrategia de desarrollo territorial y lo que es la gestión del agua. Y en el fondo, la idea que está detrás de eso es que como el agua es de todos, pero no es de nadie. Entonces cada persona está pensando que hay otra que se tiene que responsabilizar por el manejo del agua. Otra institución u otra persona o alguien más. Y que ella solamente tiene el derecho de aprovecharla y usarla. Es decir, a menos que nosotros integremos a todos los usuarios del agua para que establezcan unas reglas del juego y unas reglas de comportamiento y de uso y de tratamiento del agua, va a ser muy difícil que podamos tener un manejo sostenible del agua, que además debe verse es como un componente del ordenamiento del territorio. Yo quiero agregar una cosa con respecto a lo que está diciendo Ernesto y es la falta de coherencia entre el ordenamiento ambiental del territorio y el ordenamiento territorial. Claro. Si a eso se le suma las decisiones sectoriales, las decisiones de hidrocarburos, las decisiones de agricultura, las decisiones de minería, que se toman generalmente desde el nivel central sin consideración por el ordenamiento ambiental y territorial, lo que tenemos es que si había incoherencia y fragmentación, lo que ahora resulta es el conflicto. Es más, es que esa es la falta de la visión integral. Nosotros deberíamos incorporar en un espacio político y de decisión a todos los usuarios del agua para generar unos consensos y unos acuerdos y unas responsabilidades también sobre el manejo del agua. Yo creo que ¿eso no lo hacen ustedes, por ejemplo, en forma piloto? Creo que hay ahora tres temas que han salido aquí importantes. Uno que es el conocimiento para tomar mejores decisiones. Ese es el tema fundamental para la gobernanza del agua y para la gestión de cualquier recurso y de cualquier bien, el tener un conocimiento suficiente. El tema de la responsabilidad, porque sí es cierto, es un bien común y todos necesitamos. Sin agua no hay negocio, sin agua no hay vida, entonces es de todos, pero no se asumen esas responsabilidades. Creo que ese es otro tema central en la gobernanza, el cómo los diferentes sectores, al tomar sus decisiones, tienen en cuenta su responsabilidad y no solamente la necesidad de aprovechar un recurso, y el tema de los conflictos, porque el agua puede ser el eje central del desarrollo y de la generación de nuevas formas de convivencia y desarrollo, pero también puede estar en el centro de los conflictos. De allí el interés, por ejemplo, de la cooperación suiza en trabajar en este tema. Así es, yo quisiera agregar, como para que tengan más conocimiento los televidentes, un poco cómo es el consumo de agua por sectores, que eso nos da una perspectiva interesante.
el gran consumidor de agua es el sector agrícola. Sí. Entre el 70 y el 80% del agua la está utilizando el sector agrícola y la devuelve muchas veces, o casi siempre, al medio sin ningún tipo de tratamiento. Llena de pesticidas. Llena de pesticidas, de agroquímicos, de toda clase de cosas, y eso va a parar al río. El sector industrial consume, y estos son promedios, digamos, Sí, globales, alrededor del 12 al 15% del agua. Y el consumo humano es alrededor del 10%. Es decir, el consumo humano, que es el consumo prioritario, de acuerdo con la ley, como un alimento. y es, digamos, es el sustento básico de las personas. Ese consumo humano es el prioritario, pero es pequeño, no es el más grande. Y yo creo que por eso es muy clave mirar la integralidad. Y es el único que paga. Es el único que paga. Pero yo quisiera aprovechar que mencionas los sectores productivos para que Julio nos cuente, como experto en minería, cuál es el aporte que están haciendo los mineros y el sector minero a las aguas arriba y aguas abajo. Porque chupan una cantidad de agua, ¿cierto? Para la producción. Desafortunadamente hoy Sí. minería ilegal está contaminando por vertimientos con mercurio muchos de los ríos de las zonas que son estratégicas desde el punto de vista de la conservación, el Chocó geográfico, la Amazonia colombiana. Pero también está un tema que es un poco menos mediático y es el consumo y además la contaminación que genera la minería legal, en particular la grande. Un ejemplo es que en La Guajira el Cerrejón, para regar vías, que es una medida de manejo ambiental, de mitigación de la emisión de sólidos particulados, usa tanta agua como la que podrían consumir 200.000 guayús. Y allí es donde se ve el conflicto, allí es donde se ve que el uso por parte de estas actividades es un uso que entra en competencia, y si además la minería grande, la de gran escala, deja contaminantes o permite la liberación de contaminantes, dada la gran cantidad de residuos que van a transformarse y que van a generar contaminación, entonces allí hay que tomar unas decisiones muy cuidadosas, porque hay que involucrar también en la gobernanza del agua un concepto que es el tiempo. Y si los daños son para siempre, las decisiones tienen que ser muy reflexionadas. Vamos a dar licencias ambientales para megaproyectos, debería ser un consenso nacional como en Estados Unidos, donde hay muchas instituciones involucradas, Julio, en la decisión. Que no tenemos que dar licencias ambientales. Eso depende mucho de las circunstancias. Es decir, los proyectos de minería de oro en los páramos y en las vertientes, yo creo que simplemente no deberían existir ni en la Colombia, Amazonia. ni en la Amazonia. No deberían existir. Es decir, eso va en contra del futuro. Esos son proyectos que están alterando sustancialmente el medio ambiente y el agua, por ejemplo. En el Tolima se plantea el dilema: agua para la minería o agua para los humanos y para el arroz. Sí, no debería plantearse. En Bucaramanga, en Santurbán se plantea el mismo dilema: agua para el oro o agua para la gente y agua para la agricultura. ¿Cuál es la prioridad? Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y yo creo que el gobierno debería tener en cuenta esto que ya mencioné yo, de cuál es el uso prioritario legal por ley del agua, ¿no es cierto? Y yo pienso que ciertas explotaciones mineras simplemente no deberían tener permiso, punto, ¿no es cierto? Y en el caso de las empresas que trabajan con el proyecto Sisagua, ¿ustedes cómo manejan este concepto? O sea, allí está primero la gente y después la... No, pues yo creo que eso es indiscutible. El tema del acceso humano al agua es un derecho y en efecto eso no es discutible, así como el cumplimiento de la normativa ambiental. Lo que nosotros hacemos con el proyecto es comprender mejor o ayudar a las empresas con una metodología de medición de huella hídrica a comprender cuáles son sus impactos asociados al agua, para con eso saber, bueno, en dónde es que yo tengo que actuar específicamente para reducir más efectivamente mi impacto. Eso es el trabajo que nosotros hacemos con las empresas directamente, pero en efecto el derecho humano es Bueno, ahora vamos a volver sobre el concepto de huella hídrica, que es aplicable también a muchos otros sectores. Vamos a escuchar la entrevista con Francisco Canal, de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y volvemos con el PANE. Pero yo quisiera abordar el tema desde la perspectiva del enfoque territorial. En ese contexto me parece importante recordar un editorial del Espectador, finales del año 2011, el último editorial del Espectador en el año 2011, y se preguntaban a qué horas hemos perdido ya la responsabilidad
colectiva por el territorio. Y nos ponían de ejemplo que se nos había inundado, claro, una universidad, nos ponían de ejemplo el tema de la inundación de la autopista de entrada precisamente a la capital del país y el tema de las alturas del puente del Común, del retorno de las aguas. Y entonces, claro, la reflexión de a qué horas hemos perdido la mirada colectiva del territorio. Y en esa perspectiva creo que es donde juega realmente el tema del agua. Creo que nos vemos abocados a una serie de procesos nuevos y de adaptación, como es el tema del cambio climático. Y entonces creo que la correlación de vulnerabilidad al cambio climático y de procesos de mitigación y adaptación va correlacionada con el tema del ordenamiento del territorio en torno al agua, el agua como ordenador del territorio. Y es en esa perspectiva que quisiera que miráramos el tema de las aguas blancas y de las aguas residuales, ya porque de lo que hagamos en el territorio va a depender en una primera instancia el acceso y el derecho al agua, ya, pero también va a depender, ¿sí?, el tema del manejo de las aguas residuales. Para mí es necesario que las autoridades, tanto territoriales como ambientales, como los órganos de política nacional, etcétera, busquemos la posibilidad de avanzar en órganos colegiados para mirar integralmente el territorio y el agua como ordenadora realmente de ese territorio. Creo que los territorios deben abordar los temas de vulnerabilidad al cambio climático y tener los estudios técnicos relacionados con esa capa de vulnerabilidad al cambio climático. Pero junto a ello debemos tener la capa técnica de qué está pasando con la oferta y demanda del agua, es decir, los estudios regionales del agua. Hay que localizar el estudio que hizo el IDEAM con relación al Estudio Nacional del Agua, hay que bajarlo a la situación real y concreta de los territorios. En este caso, por donde yo realmente pues he tratado de contribuir, el caso de Cundinamarca. Pero no basta con ello. Debemos también tener la capa técnica relacionada con los eventos asociados a riesgos hidroclimáticos. Me refiero al tema de inundaciones, deslizamientos e incendios forestales. Para el caso de Cundinamarca, el Plan Regional Integral de Cambio Climático está ofreciendo una información valiosa que son los históricos de comportamiento del niño y de la niña. Y es necesario correlacionar y que cada municipio correlacione frente a esos históricos de niño y niña cómo han sido el comportamiento de las inundaciones, deslizamientos e incendios forestales. No nos basta con esas tres capas técnicas, hace falta la actualizada sobre usos del suelo y qué tanto se ha incorporado las determinantes ambientales y de riesgo en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial que contemplan los diferentes municipios del territorio que de una u otra forma estemos abordando. Se trata entonces de la integralidad y simultaneidad de una información técnica para tener territorios que enfrentan el cambio climático y se ordenan alrededor del agua, que son las dos grandes bases sobre las cuales los territorios deben adaptarse hacia adelante. Eso nos permitirá definir modelos de ocupación al territorio que le den respuesta en una primera instancia al tema del abastecimiento y del derecho mínimo vital, ¿no es verdad?, al agua por parte de la ciudadanía, pero también de la responsabilidad de los entes territoriales y de las autoridades ambientales para quienes realmente están asentados en los territorios, causando una serie de procesos de degradación y de contaminación que de una u otra forma están implicando mayores costos en la potabilización del agua y mayores costos desde el punto de vista del tratamiento también de estas aguas residuales. Bueno, como ustedes escucharon a Francisco Canal, funcionario de la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá,
Realmente aquí hay una serie de responsabilidades, es múltiple responsabilidad lo de la gobernanza del agua. Y menciona especialmente el tema de los alcaldes municipales y su responsabilidad con lo que viene y sale del grifo y con lo que se va del grifo y se va para el sifón. Ernesto Gull, ¿usted cómo cree que podríamos hacer equipo con los alcaldes municipales para que ellos entiendan qué es esta política integral de manejo del recurso hídrico? Sí, eso es como el corazón del problema de la gobernanza, ¿no es cierto? Pero primero a responder esa pregunta quisiera señalar lo siguiente. Ya lo mencionó Julio también, algo dijo sobre esto. Es decir, el tema en Colombia es diferente del tema del resto del mundo, en el sentido de que nosotros somos un país que tiene muchísima agua. El problema nuestro no es tanto de escasez como de manejo de la abundancia. Y nosotros hemos entendido esa abundancia del agua como algo malo, como algo que causa inundaciones, que causa pérdidas de cosechas, derrumbes, pérdidas de vidas. Y no hemos sido capaces, y estoy hablando de alta política de Estado, de incorporar el agua como un recurso que tiene este país excepcional, que puede convertirse en una fuente de riqueza, en una fuente de progreso, en una fuente de equidad, si se maneja sosteniblemente. Para manejarlo sosteniblemente necesitamos, desde luego, esa gestión integrada del agua. Y yo pensaría lo siguiente: la nueva ley de ordenamiento del territorio, la ley Marco, que salió hace poco, presenta unas posibilidades de creación de regiones para distintos propósitos que obedecen a la unión de municipios, de entes territoriales, que comparten una problemática. Y una cuenca. O que comparten un proyecto, o que comparten un territorio. Entonces, digamos, yo creo que sin crear nuevas instituciones, porque eso yo pienso que no se trata de eso, lo que deberemos tratar de hacer es generar unos espacios y unos mecanismos de coordinación interinstitucional, de llegar a acuerdos entre todos, de llegar a proyectos entre todos, soluciones compartidas, para que eso funcione de forma que logramos un manejo sostenible del agua. Bueno, vamos a ir a una pausa y esto que acaba de decir Ernesto Gull lo vamos a comentar posteriormente con Diana y con Julio, porque realmente la responsabilidad es de todos. Ya volvemos. Bueno, para todos los que nos están escuchando y viendo hoy en Su Madre Naturaleza, y sobre todo muchos jóvenes que ahora son, que están comprometidos con este programa y que nos escriben, les recordamos además que nos pueden escribir a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Estamos recibiendo con mucho gusto todos esos comentarios y preguntas que ustedes hagan respecto a estos temas. Bueno, Julio, la pregunta es, estamos en una época de cambios climáticos con una gran incertidumbre, no sabemos cuándo viene el niño, cuándo viene la niña, y esto modifica la oferta hídrica. ¿Cómo cree usted que esto se puede manejar? ¿Y cómo podemos darle un mensaje al público para que haya una conciencia de esa articulación de cambio climático con uso racional del agua? Antes de entrar a la respuesta, es bueno hablar del modelo que tiene el país de cambio climático, el modelo oficial del IDEAM. Los modelos no son bolas de cristal que nos vayan a dar certezas, pero sí están basados en una serie de información. Lo que se tiene es que para dentro de unos 40, 50 años habrá un aumento de temperatura, un promedio de 3 grados de aumento para el país, y además va a llover menos en la zona andina, que es la zona que más requiere agua por ser la más poblada. También en la zona caribe va a haber esa disminución y ese aumento de temperatura. El aumento de temperatura significa que los bordes ecosistémicos se suben
y por lo tanto la alta montaña va a reducirse en área. ¿Y qué significa eso en términos de agua? Significa que los páramos van a ser más pequeños, que los glaciares eventualmente desaparecen y que también se va a reducir el área de bosque altoandino. Esos 3 ecosistemas o geosistemas son los que suministran el agua para el 70% de los colombianos. Entonces de acuerdo con el modelo, lo que parece venir es una disminución del agua que cae y además una disminución de los ecosistemas que la regulan. Eso puede llevar a una serie de conflictos por el agua y los caminos que se deberían tomar en términos de política pública primero es proteger, disminuyendo la vulnerabilidad de los ecosistemas y además ser muy cuidadosos con las decisiones sectoriales que se toman y deberíamos reflexionar mucho sobre las actividades que contaminan las aguas. Así que no hay, y lo que uno ve es que no hay mucha coherencia entre los modelos que el propio Estado genera en el IDEAM y las decisiones de política pública, locomotoras mineras, locomotoras petroleras, tapizar de agroindustrial altillanura con el riesgo que ha expuesto Sergio Gaviria de que se impermeabilicen los suelos a un mediano plazo. Todas estas decisiones creo que vuelve y juega el tema de la generación de conocimiento para esa toma de Entonces, decisiones. Diana, en el caso del concepto de huella hídrica aplicado a las empresas, ¿cómo se aplica este tema del cambio climático? Pues el cambio climático, esas cantidades de ajustes y reajustes a la que estamos sometiendo al clima va a hacer que precisamente eso afecte la disponibilidad del agua. Como hablábamos ahora, en la medida que no hay agua, no hay ninguna otra actividad. Si no hay agua, no hay negocio. Entonces, las empresas como parte de los actores que están en la cuenca y como uno de los sectores productivos, pero también igualmente el sector agrícola, el sector doméstico, todos van a ver afectados por un cambio en esos regímenes hídricos. ¿Las empresas tienen eso en cuenta? Pues es algo que tienen que empezar a tener en cuenta. No tenemos el mismo grado, hay una gran diversidad de empresas y de grado de internalización de todos esos riesgos, que finalmente son riesgos para el negocio las que se están dando en las empresas reputacionales, pero también incluso de disponibilidad para la generación de su producto. Entonces, como parte de ese territorio, como lo mencionaba Francisco, en la gestión del territorio tienen que entrar esos diferentes actores y yo como industria o yo como sector agropecuario no puedo sencillamente ver qué necesito yo y cómo me abastezco de esa agua, sino qué rol juego, pero además qué riesgos implica el que haya una mala gobernanza del agua en la cuenca en la que estoy. Y hay un punto muy interesante, que se tocaba respecto a la abundancia de recursos hídricos que tiene Colombia. Entonces decimos los colombianos, no, pues estamos bien, tranquilos, pero resulta que estamos concentrados en unas zonas donde hay muy poca disponibilidad del agua, o sea, menos que en el resto del país. El 80% de la población, según el Estudio Nacional del Agua y las actividades, están el 80% de la población y de las actividades están en las cuencas que tienen poca disponibilidad del agua. Y con esto que nos comentaba Julio, que son las proyecciones de cambio climático, son en esas cuencas donde tendremos también unas mayores restricciones. Entonces, sí o sí, tenemos que empezar a manejar y entonces, el agua de los actores empresariales y en el caso de los otros actores sociales. Bueno, yo creo que el Estado tiene una serie de herramientas para manejar esto, ¿no es cierto? Y hay uno que me parece especialmente importante, además del institucional del que ya hablamos. Yo creo que los instrumentos económicos son definitivos, es decir, poner en práctica el principio de que el que contamina paga. Ley 99. Claro, y este es un principio universalmente aceptado, es decir, esto no es ninguna innovación. En Colombia hemos venido desaprovechando y degradando los instrumentos económicos. Las tasas retributivas, las tasas compensatorias, las tasas por uso del agua, al punto de que hoy día vale más recolectar la tasa de uso del agua que lo que la tasa de uso del agua le genera a las corporaciones. Eso fue una cosa que sucedió en el gobierno anterior, en el que prácticamente desapareció la presencia de los instrumentos económicos. Y la idea de los instrumentos económicos es mandarle señales para que cambien su comportamiento a las empresas, a los municipios, a todos los usuarios. Entonces, una empresa, para mencionar el caso pues, con lo que estaba planteando Diana, hace una gran contaminación del agua, el Estado tiene que cobrarle, ¿no es cierto?, lo que costaría descontaminar esa agua y aplicar eso al efecto de descontaminarla. Entonces, ¿pero a quién le corresponde hacer eso?
eso le corresponde definirlo al Ministerio de Ambiente y ponerlo en operación a las corporaciones autónomas regionales. Pero hay que decir que hay un riesgo en esto de que el que contamina paga, porque recogiendo lo que decía Ernesto al comienzo, tampoco se puede permitir que en aras de un pago se pueda contaminar en cualquier lugar. Entonces, y aquí lo que hay, digamos, subyacente a ese riesgo es una inmensa debilidad institucional del sector ambiental. Y la debilidad institucional, pues no es solamente del sector ambiental, pero hablando del agua, allí se nota mucho. Yo creo que se tiene que hacer no un reordenamiento de instituciones, sino un reordenamiento de los presupuestos y de las capacidades institucionales y profesionales. Y de las funciones. Y finalmente la institucionalidad es una de los ejes de la gobernanza, pero no es el único, porque precisamente la sociedad civil, los diferentes sectores, el ambiente también, porque los ecosistemas necesitan agua. Bueno, hablando de participación, vamos a ver la nota de Germán Galindo, también funcionario de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que fue además un abanderado de la recuperación del humedal de La Conejera, para que miremos desde lo local cómo se puede hacer. Vamos entonces con Germán Galindo. En 1993 los humedales estaban siendo destruidos por rellenos, aguas residuales, actividades agropecuarias, proyectos viales y un abandono total del Estado y de la sociedad civil. En ese entonces organizamos la Fundación Humedal La Conejera y empezamos a trabajar en ese humedal. Diseñamos un plan de acción, empezamos un trabajo para controlar los urbanizadores piratas, las aguas residuales y todos los impactos que se estaban generando allí, y empezamos un proceso de restauración ecológica y de participación ciudadana para su recuperación, que más adelante fue tomado como ejemplo para los demás humedales de la ciudad y de la región. Y creamos la Red de Humedales de la Sabana, que es una organización de la sociedad civil que buscaba tener en cada humedal un representante, un nodo que se encargara de asumir la defensa de ese humedal también. Luego, en el 1998, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la administración del distrito, plantea la política de transformar los humedales en parques para la recreación activa y masiva, es decir, hacer grandes dragados para hacer lagos de más de 6 metros de profundidad y poder hacer allí deportes náuticos, y en sus alrededores hacer alamedas, plazoletas, ciclorrutas en concreto, en adoquín, y por supuesto en los embalses, los lagos iban en grandes muros y destruían toda la vegetación. Luego contrataron expertos para que se dedicaran a hacerle mantenimiento a esos humedales, es decir, sacarle toda la vegetación que fueran haciendo y por lo tanto eliminar cualquier posibilidad de regeneración de hábitats para la fauna y la flora típica, característica de esos humedales. Entre tanto, ya Colombia hacía parte de la Convención Internacional de Humedales y por supuesto de la Convención de Biodiversidad, y esa política arrasaba la biodiversidad, no tenía en cuenta la biodiversidad. Luego, pues seguimos en este proceso y por supuesto planteábamos que eso no se podría hacer, y desde la sociedad civil tuvimos que enfrentar esa nueva política y finalmente se terminó judicializando la gestión de los humedales, y quienes terminaban decidiendo qué había que hacer eran los jueces, los magistrados o del Consejo de Estado o la Corte Constitucional, a través de las acciones populares y los fallos que ellos emitían. Luego se conformó por orden del Consejo de Estado un comité interinstitucional de humedales que definiera los lineamientos de política para intervenir en los humedales y poder resolver ese conflicto que había surgido entre la sociedad civil, que venía trabajando en este tema, y el Distrito Capital que planteaba esa política. Hacia el año 2005, en el 2004, cuando cambia la administración de la ciudad, se empieza un trabajo a solicitud de la sociedad civil, se empieza a formular la política distrital de humedales conjuntamente con todas esas entidades y con la participación de institutos de investigación, de universidades, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales que venían trabajando en este tema, y hacia finales del 2005 se tiene la política de humedales del distrito, que cambia totalmente el enfoque del trabajo anterior que venía haciendo el distrito, por una política orientada hacia restaurar los humedales con participación ciudadana
para la conservación de la biodiversidad, la investigación científica, la educación ambiental y la recreación pasiva, contemplativa, dirigida, controlada. Luego, se crea, después yo paso a ser gerente ambiental del acueducto y aquí me toca empezar desde el año 2005 a 2007. Estuve en este cargo y empezamos a ejecutar esa política, formular los planes de manejo ambiental, empezar la ejecución de esos planes que implicaba hacer saneamiento hídrico, restauración hidrogeomorfológica, es decir, retirar los lodos y los escombros que habían botado allí los urbanizadores a los humedales, restaurar la vegetación nativa como hábitat para las aves y para la fauna, restaurar el cuerpo de agua, la columna de agua, hacer la delimitación y el cerramiento en malla eslabonada, porque la propuesta anterior era que para evitar que entraran allí con escombros se hacían ciclorrutas, pero definitivamente eso no funcionaba y la propuesta desde la sociedad civil era que se enmallaran los humedales y efectivamente así quedó incorporado en esa política y se empezó todo ese proceso de cerramiento, de saneamiento predial y de restauración ecológica y de educación ambiental. Y a su vez el tema de la administración de los humedales, que fue también un acuerdo social entre las organizaciones de la sociedad civil y el distrito, que quedó plasmado en esa política distrital, que los humedales fueran administrados por organizaciones no gubernamentales con experiencia en el tema y poder manejarlo, dejar de que sean área de nadie para que pasaran a ser áreas protegidas del distrito capital. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos responsabilidades a distintos niveles territoriales, en lo local, en lo distrital, en lo regional, en lo nacional y lo internacional. Y aquí estamos viendo justamente cómo esta gobernanza tiene que comenzar a tener una mayor coherencia, porque lo que vemos actualmente, como lo decía Ernesto, ¿cómo vamos a empezar a darle esta coherencia a la gobernanza del agua? ¿Usted qué sugiere en términos institucionales y políticos? Pues yo sugiero varias cosas. Primero, que el gobierno nacional tome claridad sobre la importancia de los temas ambientales y en particular del tema del agua como un recurso vital y esencial, casi como un tema de seguridad nacional. Yo creo que ese es el nivel al que se debe ubicar esto. La otra cosa es que tenemos que realmente cambiar lo que hacemos en términos de gestión, porque lo que yo creo que nosotros hemos hecho con respecto al medio ambiente y con respecto al agua en particular, en general, desde luego hay excepciones, es una gestión de papel. Hacemos estudios, hacemos políticas, hacemos resoluciones, hacemos toda clase de planes, pero muy poca acción. Y me parece que, por ejemplo, trabajar ese tema de los planes, es que miremos el caso de un municipio. Un municipio tiene que hacer su plan de ordenamiento territorial, pero además el plan de páramos, además el plan de bosques, además el plan de desarrollo, además el plan de saneamiento, el plan de recolección de basuras, todos desarticulados. Y luego te meten un título minero 10 o 100. Y entonces todos esos estudios y todos esos planes son hechos en una forma inconexa. Y desde luego en muchos casos hay contradicciones. Entonces a mí me parece que en la etapa de planificación hay una cuestión esencial, que es simplificar el proceso de planificación, repensarlo para obtener unos objetivos claros mirando a la sostenibilidad. Yo creo que eso es lo esencial. Eso implica la participación de los usuarios, eso implica que haya espacios y mecanismos de participación reales, eso implica que se usen los instrumentos económicos, eso implica que se usen los instrumentos financieros, es decir, como darle una nueva visión al desarrollo en Colombia. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque tenemos todavía que profundizar sobre lo que está diciendo Ernesto Gur. Ya volvemos.
Bueno, como ustedes saben, nosotros aquí queremos profundizar todos estos temas, que no nos queden en la superficie, no son solamente aguas de superficie, son aguas subterráneas también. Y el Jardín Botánico está organizando el 21 de febrero un conversatorio precisamente sobre el tema de gobernanza del agua, en coordinación con el Instituto Sostenible de Potsdam. Así que los invitamos a todos y a todas a la biblioteca del Centro Virgilio Barco, el 21 de febrero, de 9 a 12, están todos bienvenidos, es una entrada libre, y para que ustedes vean que aquí se trata de que la Franja de Análisis, su madre naturaleza y las entidades como el Jardín Botánico tenemos esta coordinación temática para que todos ustedes puedan reflexionar sobre el tema. Entonces, Julio, usted dijo una cosa que es preocupante, y volvemos al tema de la oferta. O sea, el IDEAM está pronosticando unos cambios de clima. Pero entonces, ¿cómo se está coordinando este pronóstico con los distintos niveles territoriales? ¿Las alcaldías saben de eso? Depende de las alcaldías que tienen fortalezas técnicas y fortalezas institucionales como la Alcaldía de Bogotá, están hablando del tema del cambio climático, y definitivamente acá en el plan de desarrollo es un eje articulador del desarrollo de la ciudad. Sí. Pero cuando uno, el caso de Bogotá es muy interesante, cuando uno confronta la apuesta política de esta administración con el crecimiento desmesurado de otros cascos urbanos en la sabana de Bogotá, y sabe que hay muchos más vertimientos y que esos vertimientos tienen una carga de materia orgánica que llega a una de las captaciones de agua para la ciudad, entonces uno ve allí en el mundo real la desarticulación entre una mirada, digamos, ya mejor planteada en términos de esos sustentos técnicos, y unas alcaldías o que no se han preocupado o que desconocen el tema, y allí viene un conflicto. En el caso del crecimiento de La Calera, el crecimiento suburbano rural en la cuenca del Teusaca, que está dañando la calidad del agua del gran tanque abastecedor para las emergencias de Bogotá, que es el embalse de San Rafael. Entonces, ya uno aquí lo que ve es el conflicto entre diferentes instancias que debería estar mediado por las autoridades ambientales, es decir, la CAR, que es la que va concertando los planes de ordenamiento territorial, debería contemplar desde una mirada más amplia todos estos problemas para no tener estos rompecabezas que llevan a conflictos entre municipios y gobernaciones. Y entre entidades también. Exactamente, solamente quiero dar un ejemplo de cómo esa falta de articulación territorial llega a cada ciudadano como un problema potencial, y es la calidad del agua de lo que tomamos aquí en Bogotá. Pero por supuesto, los de Choachí o los de Fome que pueden pensar, el agua de Bogotá viene de nuestros páramos, ¿cómo se está articulando? Aquí lo que uno ve es la cadena, lo que uno ve es el ciclo, y ese ciclo debería estar mediado también por esa capacidad institucional que en este momento no se ve. Bueno, entonces, Diana, ¿cómo ven ese ciclo las mismas empresas que trabajan con el proyecto que usted coordina? Bueno, nosotros manejamos, es un proyecto muy modesto y pequeño, realmente son 7 empresas colombianas y 4 empresas de origen suizo, y como les decía, es esa tentativa por conocer mejor esos impactos y tener una relación con, digamos, una acción directa para poder reducir esos impactos. Sin embargo, el rol de la empresa dentro de un territorio, como hablábamos ahora, en efecto, es hacer parte de esa gobernanza del agua. Pero algo que mencionaba Ernesto, que es central para la gestión del agua, es qué modelo de desarrollo queremos. Y eso tiene que estar dado por unos principios muy claros. Y para ejercer la misma gobernanza del agua, pues la transparencia, la equidad, tiene que haber principios de participación, de ejercicio de un Estado de Derecho que tienen que darse tanto para la gestión del agua como para la gestión del territorio y la visión misma de una sociedad. Y el término sostenibilidad yo creo que ha estado muy usado, pero realmente es, si yo lo que hago tiene en el tiempo una posibilidad de existir, y si no lo tiene, pues entonces no lo puedo hacer, porque realmente no es compatible con la vida misma. Entonces, creo que vamos a esos principios del modelo de desarrollo. Estaremos muy atentos a lo que ustedes están aprendiendo claro en este proyecto piloto, porque es muy importante comprometer al sector empresarial. Sí.
Pero Y, entonces, perdón, sí. y a los consumidores también, porque Ajá. yo creo que los Ah, consumidores, claro. hablábamos de que el sector doméstico tiene una baja proporción respecto al agropecuario, pero ¿quiénes son los que comemos finalmente Claro, los productos? claro, claro. No solamente a lo interno, sino en ese mercado internacional que se está dando de bienes y servicios, que se invisibilizan un poco esos impactos y no sabemos que el tomate que nos estamos aquí comiendo aquí tiene un impacto en una cuenca que no tiene agua en otro lugar y está generando unos conflictos. Entonces, esa toma de decisión por parte del consumidor, sin agobiarnos con cosas negativas, pero sí tenemos un poder de un decisión. consumidor informado. Por supuesto, Claro. y que pueda decir, porque realmente lo que hablamos de que la ayuda para que consumamos menos agua es cerrar el grifo, eso es muy importante, y cuando Sí. sumamos es clave, pero es menos, el 5% tiene que ver con eso que yo utilizo directamente, y el resto es en el supermercado, entonces yo realmente puedo hacer ahorro del agua cuando compro cosas. Usted me mostraba hace un rato, Ernesto, una serie de productos en aquellas tarjetas que hizo el Banco de la República sobre lo que consume, el consumo de agua de distintos productos. Sí. La gente realmente no tiene conciencia cuánto se consume para producir una hamburguesa. Sí. O Una cuánto libra se de produ- carne. una libra de carne. Sí. O sea, lo que constituye desde la crianza de la vaca y lo que Claro. consume en agua. Entonces estamos entrando en un modelo, entonces hablemos del Y en la modelo de desarrollo. alimentación, ¿Qué es eso? ¿Por dónde podemos empezar a desilvanar este desmonte de este modelo de desarrollo para un modelo de desarrollo distinto? Pues yo creo que parte de apropiarse del concepto de la sostenibilidad en el modelo de desarrollo. Es decir, eso implica mirar a largo plazo, no a cada 4 años, ni como muchas empresas lo hacen con periodos anuales. Yo creo que esto implica un cambio de escenario, de la longitud del escenario en que se hace la planificación. Creo que eso es esencial. La otra recomendación que yo haría es algo que es sabido desde hace mucho tiempo, pero que hemos olvidado. Y es que la mejor forma de gobernar a la naturaleza es obedeciéndola. No podemos estar permanentemente interviniendo, como mencionaba Julio, en el caso de los humedales, etcétera, etcétera, y modificando el papel del mundo natural. Nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar el mundo natural obedeciendo sus reglas fundamentales, que son sobre las cuales vivimos y sobre las cuales es posible hacer la actividad socioeconómica. Bueno, eso me parece muy importante y justamente se relaciona con una bellísima nota que hicimos con niños en la Escuela Marsella, Escuela Distrital Marsella, Colegio, perdón, en Kennedy, en una experiencia bellísima de manejo del agua lluvia, que es otro tema que tiene que ver con la gobernanza del agua y del cual se habla muy poco. Veamos los niños. Desde hace 15 años desarrollo en este colegio el proyecto hídrico Ahorrando Agua Construimos Futuro, que tiene como objetivo preservar el agua. Este proyecto se desarrolla en 2 ejes principales, que son el eje formativo, pedagógico y el eje técnico. El eje formativo es a través de las celebraciones ambientales y todas las celebraciones que se hacen a nivel ambiental. Y el eje técnico se desarrolla a través del sistema de recolección, almacenamiento y utilización de las aguas lluvias. Eso comienza en el techo, donde hay unos canales que recogen el agua lluvia y las transportan por un tubo delgado que no se puede ver. Ese tubo lleva el agua hacia estas rejillas. Estas rejillas llevan el agua hacia el tanque de almacenamiento, que tiene capacidad de guardar 30.450 litros de agua. Hay un tubo que es de 300 metros de jardinería y alimenta a 15 hidrantes, y este es el primero. El tanque de almacenamiento está cubierto por el mapa de Colombia, donde las profesoras de sociales pueden hacer sus clases y enseñarle a los niños sobre su relieve, los océanos, sus ríos y sus mares. Al proyecto se le imprimen cada año nuevas líneas de investigación. La del año pasado fue la intervención del entorno próximo como parte del territorio para intervenirlo y mejorarlo. Nosotros desarrollamos una investigación sobre las precipitaciones, que es el agua que cae en la atmósfera. Nosotros la medimos con este pluviómetro, que consta de 3 partes.
el embudo, el tubo colector y el tubo medidor. Nosotros consideramos que los 15 años que llevamos trabajando el proyecto han sido muy productivos y significativos porque es trabajar con la vida, ¿sí? Y es hacer un homenaje a lo simple, porque con algo tan simple como es el ahorro de agua potable utilizando aguas lluvias, logramos desarrollar cantidad de actividades muy significativas que llegan al corazón de los niños. Ser un amigo del agua es ser como un cuidador del agua, diciéndoles a otras personas cómo ahorrar el agua y cómo cuidarla para que los hijos de nuestros hijos puedan disfrutarla. A mí me gustaría invitarlos a todos ustedes y a todas las personas que ven este programa a que unan sus manos a las nuestras para que la preservación del agua no quede solamente en 2 manos simples, como estas pequeñas, sino en todas las manos del mundo y podamos tener un mejor futuro. Bueno, muchísimas gracias. Con su madre naturaleza, Julio, Diana, Ernesto Gull, seguimos trabajando los temas del agua. Hasta pronto.